Todo cambió el día que Emilio cruzó la puerta de nuestra casa. Nunca pensé que su llegada sacudiría mi vida tan profundamente, ni que sus ojos serían capaces de alterar la calma con la que veía el mundo. Vivíamos en Aguascalientes, México, pero en mi corazón siempre llevaba la esencia de Colombia, gracias a mis padres. Una mezcla de culturas que hasta ese momento había dado sentido a mi existencia. Antes de que Emilio apareciera, mi rutina era tranquila, predecible. Cada mañana me despertaba con el sonido del viento agitando las hojas de los árboles en el jardín, el olor del café colombiano que mamá preparaba, y la misma calle silenciosa al otro lado de la ventana. Me encantaba esa paz. Tenía amigos, estudios y pequeñas alegrías que hacían que los días fluyeran con una calma casi monótona. Pero cuando Emilio llegó para quedarse con nosotros mientras estudiaba en la universidad, esa paz se desmoronó. No de inmediato, claro, pero algo en él alteraba mi equilibrio. Al principio, solo era una presencia nueva en la casa, el hijo del primer matrimonio de mi padrastro, un extraño que no conocía bien. Él parecía contento, como si todo lo que tocara brillara un poco más. Siempre tenía esa sonrisa despreocupada, esos ojos curiosos que escudriñaban cada rincón, como si quisiera absorber todo su alrededor. Recuerdo que el primer día que llegó, traté de ser cordial. Un simple hola y una sonrisa educada, como cualquier persona haría. Me preguntaba cómo sería vivir con alguien que técnicamente era mi hermanastro, aunque en realidad nunca habíamos compartido una vida juntos. Emilio fue amable, simpático, pero no podía imaginarme que nuestras vidas pronto se entrelazarían de formas que jamás hubiese esperado. Con el tiempo, pequeños momentos se fueron sumando. Risas compartidas en la cocina, conversaciones que comenzaban siendo casuales pero se transformaban en algo más profundo. Era imposible ignorar la chispa de vida que Emilio traía consigo, esa energía que, de alguna manera, comenzaba a atraerme. Al principio, lo que sentía era confusión. ¿Por qué me preocupaba tanto si él estaba o no en casa? ¿Por qué su risa me afectaba de esa manera? Algo en mí estaba cambiando, y aunque trataba de ignorarlo, sabía que Emilio se había vuelto más que un simple miembro de la familia. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Al pasar los días, la presencia de Emilio dejó de sentirse como una novedad y se convirtió en una constante. Era como si siempre hubiese estado ahí, llenando los vacíos que ni siquiera sabía que existían en la casa. Me encontraba a mí misma buscando excusas para coincidir con él en la cocina, o para sentarme en la sala cuando sabía que él también lo haría. Había algo en su forma de ser que me desarmaba. Era tan diferente a cualquier persona que hubiese conocido. Su risa era contagiosa, y su forma de ver la vida, despreocupada y optimista, contrastaba con mi rutina y el orden que siempre había intentado mantener. Mientras yo me preocupaba por tener todo bajo control, Emilio parecía fluir con los días, como si cada momento fuese una oportunidad para disfrutar. Eso me desconcertaba, pero a la vez me atraía. Una tarde, mientras preparaba un café en la cocina, él se acercó. No había nada fuera de lo común en ese momento, solo éramos dos personas compartiendo el espacio, pero sentí que había algo en el aire, una tensión suave, difícil de ignorar. Me preguntó sobre mi vida en Colombia, curioso por esa parte de mí que aún estaba profundamente conectada a mis raíces. Le hablé de mis abuelos, de las comidas que mi mamá preparaba cuando extrañaba nuestra tierra, y de las veces que visitábamos durante las vacaciones. Mientras hablaba, me di cuenta de que lo miraba más de lo necesario. Sus ojos me seguían atentamente, y aunque no dijo mucho, su presencia lo decía todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si el espacio entre nosotros fuese demasiado grande. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento lo sentí enorme. No era solo que estuviera cerca, era la sensación de que algo invisible nos estaba empujando el uno hacia el otro, lento pero inevitable. Traté de mantener la compostura, de seguir hablando como si nada estuviera ocurriendo dentro de mí, pero era imposible negar que algo más estaba creciendo en esos pequeños intercambios. A cada paso que Emilio daba hacia mí, mi corazón latía un poco más rápido, pero al mismo tiempo, sentía la confusión crecer.
No estaba segura de qué significaba esto, o si él sentía lo mismo. De alguna manera, lo prohibido hacía todo más complicado, pero a la vez, más fascinante. Sabía que no era correcto, que había demasiadas complicaciones familiares de por medio, pero también sabía que era imposible controlar lo que empezaba a sentir. Los días pasaban, y la relación con Emilio seguía cambiando de una manera sutil pero profunda. Aunque nuestras conversaciones seguían siendo ligeras, con risas compartidas y chistes sobre la vida universitaria, cada palabra parecía estar cargada de algo más. La familiaridad entre nosotros crecía, y las barreras que habían existido en un principio comenzaban a desvanecerse. Una tarde en particular, nos encontramos en el pequeño patio de la casa. El clima de Aguascalientes era perfecto, con ese calor seco que invitaba a buscar la sombra y la tranquilidad. Emilio se sentó a mi lado en una banca de madera, y por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido del viento rozando las hojas nos acompañaba. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en el lugar correcto, pero al mismo tiempo, completamente fuera de lugar?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Lo miré, sorprendida por su pregunta. Me lo quedé pensando un momento antes de responder. Sí, creo que todo lo hemos sentido alguna vez. Como si estuviéramos caminando por la vida en automático, pero en el fondo, deseando algo más. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Eso es exactamente lo que siento aquí. Me gusta estar con ustedes, pero a veces siento que estoy buscando algo más, algo que no puedo poner en palabras. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí esa conexión de nuevo. Era una mezcla de curiosidad y confusión, como si ambos estuviéramos tratando de entender algo más grande que nosotros mismos. No fue una conversación larga ni profunda, pero de alguna manera, esa pequeña confesión me hizo ver a Emilio bajo una nueva luz. No era solo el chico relajado y alegre que había llegado a nuestra casa, había algo más en él, algo que resonaba con lo que yo también sentía. El viento sopló un poco más fuerte, y de manera instintiva, Emilio se acercó, como buscando protegerme del frío que no existía. Era un gesto casi imperceptible, pero no pude evitar notar la cercanía, la calidez que emanaba de él. La línea entre lo familiar y lo prohibido se volvía cada vez más delgada. Nos quedamos allí sentados, sin decir una palabra más, dejando que el silencio hablara por nosotros. Sabía que algo estaba cambiando, y por más que intentara ignorarlo, el sentimiento crecía, como una corriente que te arrastra sin que te des cuenta. Y entonces, justo antes de que el momento se desvaneciera, mi madre llamó desde dentro de la casa, rompiendo el hechizo que parecía haber caído sobre nosotros. Emilio se levantó con una sonrisa, y mientras entraba a la casa, me quedé un segundo más en el patio, tratando de calmar los pensamientos que comenzaban a desbordarse. El siguiente día, el ambiente en la casa estaba lleno de una energía distinta. Emilio había regresado de la universidad con una nueva actitud, casi como si estuviera cargado de una renovada determinación. La cocina estaba llena del aroma de la comida que preparaba mi madre, y Emilio estaba allí, ayudando con entusiasmo. Me sorprendió verlo tan involucrado, su risa y charla ligera llenaban el espacio de una manera que hacía que todo pareciera más alegre. Esa tarde, después de la comida, Emilio y yo nos encontramos en la sala. Mi madre había decidido tomar una siesta, y mi padrastro estaba en el jardín, arreglando algunas cosas. Era un momento raro de tranquilidad en medio del bullicio familiar. Emilio estaba sentado en el sofá, con un libro en la mano, pero sus ojos estaban fijos en la ventana, como si esperara algo. Me uní a él en el sofá, con una taza de té en la mano. Pensando en algo, pregunté, tratando de romper el silencio. Él giró su mirada hacia mí, y por un instante, nuestras miradas se encontraron de nuevo. Solo estaba pensando en cómo este lugar, aunque es nuevo para mí, empieza a sentirse como un hogar, respondió con una sinceridad que me sorprendió. Le sonreí, tocada por sus palabras. Me alegra que te sientas así. A veces, uno no sabe si encaja en algún lugar hasta que lo encuentra. Él asintió, y entonces, en un giro inesperado, empezó a hablarme sobre su vida en la universidad. Las historias sobre sus compañeros de clase y las pequeñas aventuras que vivía me hicieron reír.
A medida que compartía sus experiencias, me di cuenta de cuánto me estaba conectando con él, no solo por las cosas que decía, sino por la forma en que las decía. Había una sinceridad en su voz que me hacía sentir cada palabra. La conversación fluyó de manera natural, y antes de darme cuenta, el sol estaba comenzando a ponerse. Emilio se levantó para ir a la cocina, y yo lo seguí, aún riendo de una broma que acababa de contar. El ambiente en la cocina estaba relajado, con la luz cálida del atardecer filtrándose a través de las ventanas. ¿Te gustaría ir al parque mañana?, preguntó de repente, mientras empezaba a preparar algo para la cena. Podemos tomar un paseo y charlar un poco más. Siento que hemos estado hablando mucho en casa, pero sería agradable hacerlo en un lugar diferente. La invitación me sorprendió. Era una propuesta simple, pero en el contexto de nuestras interacciones recientes, me pareció significativa. Me encantaría, respondí con una sonrisa. Será genial salir un poco y disfrutar del aire libre. Mientras Emilio y yo continuábamos charlando y preparándonos para la cena, había un nuevo aire de complicidad entre nosotros. El parque se había convertido en un símbolo de algo más, una oportunidad para explorar lo que estábamos sintiendo de una manera más libre y abierta. La mañana siguiente, me desperté con una mezcla de emoción y nerviosismo. El plan para ir al parque con Emilio me había estado dando vueltas en la cabeza. Decidí que lo mejor sería mantenerlo simple, así que opté por un conjunto cómodo pero casual, una camiseta blanca y unos jeans. Quería sentirme a gusto, sin sobrecargarme de expectativas. Cuando llegué al parque, el sol brillaba con fuerza, y el aire fresco me recibió de inmediato. Me dirigí hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos. Los árboles estaban llenos de hojas verdes, y el sonido de las aves creaba una melodía relajante. Todo parecía estar en su lugar perfecto para una tarde tranquila. Emilio llegó poco después, con una sonrisa amplia y un gesto de sorpresa en el rostro al verme. «¡Qué puntualidad!», dijo, dándome un ligero toque en el hombro mientras se acercaba. «Pensé que llegaría antes que tú». «Siempre trato de ser puntual», respondí, riendo. «¿Listo para explorar un poco?». Nos dirigimos hacia un sendero que serpenteaba a través del parque, rodeado de flores coloridas y árboles frondosos. La conversación fluyó de manera natural mientras caminábamos. Emilio compartió historias sobre su primer semestre en la universidad, y me reí con sus anécdotas divertidas sobre sus compañeros y profesores. Cada relato era como una ventana a su mundo, y me fascinaba cómo se abría a mí. A medida que avanzábamos, llegamos a un área con un pequeño lago, rodeado de bancos y caminos de piedras. Emilio sugirió que nos detuviéramos un momento y nos sentáramos en uno de los bancos. Me acomodé a su lado, disfrutando del panorama tranquilo frente a nosotros. El lago reflejaba el cielo azul, y algunas parejas paseaban cerca, disfrutando del día. Emilio se inclinó hacia adelante, observando el agua con una expresión pensativa. «¿Nunca te has preguntado cómo sería vivir en un lugar diferente, alejado de todo esto?», preguntó, su tono lleno de curiosidad. Lo miré, sorprendida por la pregunta. «Veces. Creo que todos soñamos con lugares lejanos o aventuras en algún momento. ¿Tú también sueñas con eso?». Emilio asintió, y por un momento, compartimos una conexión silenciosa, como si estuviéramos en un mundo aparte, solo nosotros dos. «Sí, me imagino cómo sería explorar otros lugares, conocer nuevas personas. A veces, me pregunto si estoy en el camino correcto o si debería estar buscando algo más». Mientras hablábamos, el tiempo parecía detenerse. La conversación se tornó más profunda, y empezamos a compartir pensamientos y sentimientos que normalmente no revelábamos. Había una sensación de intimidad en el aire, como si estuviéramos descubriendo partes de nosotros mismos que rara vez mostrábamos a los demás. El sol comenzó a descender lentamente, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Emilio y yo estábamos cómodamente sentados en el banco, disfrutando de la compañía mutua. La tarde había sido perfecta, y había algo especial en el hecho de haber compartido tanto con él. Finalmente, Emilio se levantó y extendió su mano hacia mí. «¿Te gustaría dar una vuelta más antes de irnos? Creo que podríamos disfrutar del atardecer».
Tomé su mano con una sonrisa, sintiendo una mezcla de anticipación y felicidad. Caminamos de regreso por el sendero, nuestras sombras alargándose con el sol poniente. La conexión que estábamos construyendo se sentía genuina y profunda, y la tarde había sido solo el comienzo de algo que parecía prometer mucho más. El sol se estaba poniendo cuando Emilio y yo comenzamos nuestra segunda vuelta por el parque. La brisa se había vuelto más fresca, y el cielo estaba teñido de suaves tonos anaranjados y rosados. Todo parecía tener una calidad casi mágica, como si el mundo se estuviera preparando para una noche tranquila. Emilio me llevó por un sendero que conducía a un mirador pequeño, desde donde se podía ver el parque en su totalidad. Al llegar, se detuvo y miró hacia el horizonte. «Este es uno de mis lugares favoritos aquí», dijo, señalando el panorama. «Es un buen lugar para reflexionar». Me acerqué a su lado, sintiendo el silencio cómodo entre nosotros. Nos quedamos allí un momento, ambos mirando el atardecer y permitiendo que el ambiente relajado nos envolviera. La vista era impresionante, con el sol deslizándose lentamente más allá del horizonte, reflejando sus últimos rayos en el agua del lago. «Es hermoso», murmuré, sintiendo una sensación de paz que rara vez experimentaba. «Gracias por mostrarme este lugar». Emilio se volvió hacia mí, y por un instante, nuestras miradas se encontraron. Había algo en su expresión que me hizo sentir una conexión aún más profunda. «Me alegra que te guste. Pensé que sería especial compartirlo contigo». Mientras hablábamos, nuestros temas de conversación se volvieron más personales. Emilio me contó sobre sus sueños futuros, sus aspiraciones en la vida, y yo, a su vez, compartí algunas de mis propias metas y deseos. Había algo liberador en hablar de esas cosas con alguien que parecía entenderme tan bien. «Siempre pensando que la vida es una serie de momentos y elecciones», dijo Emilio, sus palabras resonando en mí. «Y hoy, este momento contigo es uno que valoro mucho». Sentí una cálida oleada de emoción al escuchar sus palabras. Aunque era consciente de que nuestras circunstancias eran complicadas, no podía evitar sentir una creciente admiración y afecto por Emilio. Su presencia me hacía sentir segura y comprendida, algo que no experimentaba con frecuencia. La conversación se desvió a historias de nuestra infancia y anécdotas familiares, y reímos juntos, disfrutando de la compañía mutua. Cada risa compartida y cada mirada que intercambiábamos parecía fortalecer el vínculo entre nosotros. Al caer la noche, las luces del parque comenzaron a encenderse, creando un ambiente acogedor. Emilio y yo decidimos dar un paseo final alrededor del lago, donde la luz de las farolas se reflejaba en el agua, creando un espectáculo brillante y suave. Cuando llegamos al final del sendero, Emilio se detuvo y, con un gesto natural, tomó mi mano en la suya. Su toque era suave y tranquilizador, y me di cuenta de cuánto valoraba esos momentos compartidos. Miré a Emilio, sintiendo un nudo en el estómago, una mezcla de alegría y ansiedad. «Creo que es hora de irnos», dijo, su voz llena de una calidez que me hizo sonreír. «Pero me encantaría volver a hacer algo así pronto». Asentí, sintiendo una mezcla de satisfacción y anhelo. «Yo también lo disfrutaría mucho». Nos dirigimos hacia la salida del parque, nuestras manos aún enlazadas. El paseo había sido un éxito y, aunque sabía que nuestra relación estaba cargada de complicaciones, sentía que estábamos construyendo algo valioso y genuino. La semana siguiente, Emilio y yo nos encontramos con mayor frecuencia. Habíamos desarrollado una rutina de vernos después de mis clases y estudiar juntos. Nuestra relación había evolucionado de una amistad casual a una conexión profunda y significativa. Sin embargo, sabíamos que debíamos ser cautelosos. La posibilidad de que nuestros sentimientos fueran descubiertos nos mantenía en alerta. Una tarde, mientras estábamos en la biblioteca, Emilio estaba explicándome un concepto complicado de matemáticas. Aunque mi mente estaba centrada en resolver el problema, no podía evitar distraerme con la cercanía de Emilio. Su voz, tranquila y clara, resonaba en mi mente de una manera reconfortante. «Creo que lo estoy entendiendo», dije, tratando de enfocar mi atención en el libro frente a mí. «Gracias por tu ayuda». Emilio sonrió, y había algo en esa sonrisa que me hizo sentir cálida por dentro. «Me alegra escuchar eso. Sabes,
Nunca pensé que me gustaría tanto estudiar. Pero contigo, todo parece más interesante. Miré hacia arriba y encontré su mirada fija en la mía. Había una chispa en sus ojos que me hacía sentir especial y valorada. Lo mismo digo. Gracias por ser tan paciente conmigo. El ambiente de la biblioteca estaba lleno de murmullos suaves y el sonido de las páginas pasando, lo que creaba una atmósfera tranquila. Sin embargo, el pequeño gesto de Emilio, al pasar su mano cerca de la mía, envió una ola de emoción a través de mí. Aunque no había contacto físico real, la proximidad de su mano y el roce de sus dedos me hicieron sentir una conexión intensa. Terminamos nuestras tareas y, al salir de la biblioteca, decidimos caminar hasta un café cercano para relajarnos. La tarde era clara y fresca, y el café tenía un ambiente acogedor que invitaba a la conversación. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, disfrutando de un café y de pasteles caseros mientras conversábamos sobre todo, desde nuestras películas favoritas hasta nuestras metas a largo plazo. Cada palabra, cada risa compartida, parecía fortalecer el vínculo que habíamos construido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si tomaras decisiones diferentes? Emilio preguntó mientras tomaba un sorbo de su café. Lo miré pensativa. Sí, a veces. Creo que todo en la vida está lleno de posibilidades y elecciones. Exactamente, dijo Emilio, con una mirada que parecía profundamente reflexiva. Me alegra que nuestra amistad haya evolucionado así. Siento que estamos en una buena dirección, aunque las cosas sean complicadas. Sentí un suspiro en mi pecho, una mezcla de satisfacción y preocupación. La sinceridad de Emilio era reconfortante, pero también me recordaba los desafíos que enfrentábamos. Yo también lo siento. Pero también me asusta un poco, no sé cómo podrían reaccionar mis padres si supieran. Emilio asintió, mostrando comprensión. Entiendo. Solo espero que podamos encontrar una manera de enfrentar todo esto juntos. La conversación fluyó de manera natural, y el tiempo pasó rápidamente. Cuando salimos del café, la noche ya había caído, y las luces de la calle iluminaban nuestro camino de regreso. La caminata hacia el estacionamiento fue tranquila, llena de un entendimiento mutuo que nos hacía sentir más conectados que nunca. Emilio y yo nos despedimos con un abrazo cálido, que era más un consuelo que una promesa. Mientras nos alejábamos, sentí que nuestra relación estaba en una encrucijada, pero también llena de potencial para algo verdaderamente especial. Sabíamos que teníamos que ser cuidadosos, pero también estábamos dispuestos a enfrentar juntos lo que viniera. La semana siguiente, la tensión en el aire era palpable. Cada encuentro con Emilio se volvía más significativo y emocionalmente cargado. Había momentos en los que nos encontrábamos en lugares públicos, pero era difícil no notar cómo nuestros sentimientos comenzaban a profundizarse. Sin embargo, la realidad de nuestra situación seguía pesando sobre nosotros. Una tarde, mientras estábamos en el parque, sentados en un banco bajo la sombra de un gran árbol, Emilio se mostró pensativo. Había algo en su expresión que me inquietaba. La brisa ligera movía las hojas alrededor nuestro, y el ambiente tranquilo contrastaba con la turbulencia interna que ambos sentíamos. Isabela, comenzó Emilio con voz suave, quiero hablar contigo sobre algo. Lo miré con curiosidad y un toque de nerviosismo. ¿Qué pasa? Es sobre lo que hemos estado viviendo, dijo, tomando un respiro profundo. Siento que estamos caminando sobre una cuerda floja. No quiero que las cosas se compliquen entre nosotros, pero no puedo evitar sentir que estamos en un momento crucial. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante entendí la gravedad de lo que estábamos enfrentando. Yo también lo siento. Todo esto es tan confuso, pero no puedo negar lo que siento por ti. Emilio asintió, su mirada llena de una mezcla de esperanza y preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto sin causar problemas a nuestras familias? Me encogí de hombros, buscando las palabras correctas. Creo que necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con ellos. No podemos seguir ocultando lo que sentimos.
Pero también debemos ser sensibles y cuidadosos con la manera en que abordamos la situación. Emilio pareció relajarse un poco al escuchar mis palabras. Tienes razón. Quizás podamos encontrar una manera de hablar con ellos de una forma que les haga entender nuestra perspectiva. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El parque se llenaba de sombras alargadas, creando una atmósfera introspectiva. Emilio y yo pasamos el resto de la tarde conversando sobre nuestras inquietudes y tratando de idear un plan. Mientras nos levantábamos para regresar a casa, Emilio tomó mi mano en un gesto sutil, pero cargado de significado. No había necesidad de palabras, su gesto expresaba todo lo que estábamos atravesando juntos. Lo apreté suavemente, sintiendo la conexión entre nosotros más fuerte que nunca. La despedida fue breve, pero llena de promesas no dichas. La noche se desplegaba sobre la ciudad, y me sentí una mezcla de esperanza y temor. Sabía que enfrentar a nuestras familias sería un desafío, pero también sentía que nuestra relación era algo valioso que merecía ser defendido. La mañana del día siguiente, el cielo estaba despejado, pero mi mente estaba nublada por la preocupación. Sabía que había llegado el momento de abordar el tema con nuestras familias, pero el nerviosismo me hacía cuestionar si estábamos preparados para enfrentar esta conversación. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la cocina preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho y el sonido de las tostadoras me dieron una sensación de normalidad, pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Me senté a la mesa, intentando encontrar las palabras adecuadas para introducir el tema. Buenos días, dije, tratando de sonar natural mientras me sentaba. Buenos días, Isabela, respondió mi madre con una sonrisa. ¿Cómo te va? Bien, bien, respondí, mientras mi padre me observaba con curiosidad. Solo quería hablar con ustedes sobre algo importante. Mi madre se detuvo un momento, preocupada. ¿Qué sucede? Parece seria. Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de comenzar. Es sobre Emilio. Él y yo hemos estado hablando y, bueno, hemos desarrollado una conexión muy especial. Hubo un silencio momentáneo, interrumpido solo por el sonido de la cafetera. Mi padre frunció el ceño y mi madre se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de decir. ¿Qué tipo de conexión?, preguntó mi padre, su voz cargada de curiosidad y preocupación. Más allá de la amistad, expliqué con calma. Nos hemos dado cuenta de que lo que sentimos el uno por el otro es más profundo y significativo. Queríamos ser honestos con ustedes y compartirlo. Mi madre intercambió miradas con mi padre antes de responder. Entendemos que los sentimientos son complicados, pero esto es una situación nueva para nosotros. ¿Cómo planean manejarlo? Queremos ser abiertos y respetuosos, respondí. Sabemos que esto puede ser difícil, pero creemos que es importante que ustedes lo sepan para poder enfrentar cualquier desafío juntos. Mi padre se recargó en su silla, suspirando. Es un tema delicado. Nos gustaría conocerte mejor, Emilio, y entender cómo planean manejar esto. Lo que más queremos es que ustedes sean felices, pero también que nuestras familias estén en armonía. Mi madre asintió. Sí, y queremos asegurarnos de que este paso se dé con madurez y consideración. Sentí una mezcla de alivio y nerviosismo al escuchar sus palabras. La conversación no había sido fácil, pero al menos había abierto la puerta para un diálogo más profundo. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo Emilio y yo podríamos manejar la situación. Después de la conversación, me dirigí a mi habitación para relajarme un poco antes de la reunión con Emilio. Aunque la respuesta de mis padres no había sido completamente positiva, sentía que habíamos dado un paso importante hacia la comprensión mutua. El sol comenzaba a ocultarse cuando me dirigí hacia la casa de Emilio. El trayecto hasta su hogar estaba envuelto en una mezcla de expectativa y nerviosismo. Había estado pensando en cada detalle, tratando de anticipar cómo sería la conversación que tendría con él. Al llegar, Emilio me recibió con una cálida sonrisa, pero pude notar una sombra de preocupación en sus ojos. Sabía que él también estaba ansioso por saber cómo había ido la charla con mis padres. Hola, le dije,
intentando ocultar mi nerviosismo. ¿Podemos hablar un momento? Emilio asintió y nos dirigimos al pequeño jardín trasero de su casa. La tranquilidad del lugar contrastaba con la agitación interna que ambos sentíamos. Nos sentamos en una banca de madera bajo un árbol que ofrecía una sombra agradable. ¿Cómo te fue?, preguntó Emilio, su mirada penetrante buscando la verdad en mis ojos. Bueno, al principio fue un poco difícil, comencé, buscando las palabras adecuadas. Mis padres estaban preocupados y querían saber cómo íbamos a manejar esto. Dicen que quieren conocerte mejor y entender cómo planeamos avanzar. Emilio asintió lentamente, digiriendo la información. Eso no suena tan mal. Al menos están dispuestos a hablar de ello. Sí, respondí, sintiendo un ligero alivio. Lo importante es que ahora tenemos una oportunidad para demostrarles que nuestras intenciones son serias y que estamos comprometidos con esto. Emilio tomó mi mano, un gesto que me reconfortó en medio de la tensión. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mostrarles que esto es real. Quiero que nuestras familias puedan aceptarnos y apoyarnos. Lo miré a los ojos, notando la sinceridad en su expresión. Lo aprecio, Emilio. También creo que es crucial que seamos transparentes y honestos en todo momento. Si mostramos nuestro compromiso y amor genuino, estoy segura de que eventualmente entenderán. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la compañía mutua mientras el sol se ponía en el horizonte. Era un momento de calma en medio de la tormenta emocional que estábamos atravesando. ¿Qué piensas hacer para prepararte para la reunión con mis padres?, pregunté, rompiendo el silencio. Emilio pensó por un momento antes de responder. Quiero ser sincero y mostrarles que estoy comprometido en hacer todo lo posible para que esto funcione. También quiero escuchar sus preocupaciones y responderlas con respeto. Asentí, sintiendo que estábamos en la misma sintonía. Me parece un buen plan. La honestidad y el respeto son clave en esto. El ambiente tranquilo del jardín parecía ser el refugio perfecto para nuestra conversación, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía una mayor claridad sobre cómo podríamos enfrentar los desafíos juntos. Mientras el cielo se oscurecía, sabíamos que la siguiente etapa en nuestra historia sería crucial. La mañana del encuentro con mis padres llegó más rápido de lo que esperaba. A pesar de mis intentos de relajarme, el nerviosismo estaba a flor de piel. Emilio llegó a mi casa antes de la hora acordada, y noté en su rostro una mezcla de determinación y ansiedad. Nos sentamos en la sala de estar, conversando en voz baja para mantener la calma. Mis padres se presentaron a la hora pactada, y se notaba en sus rostros una curiosidad contenida. La reunión prometía ser intensa, y cada uno de nosotros tenía sus propias expectativas y temores. Cuando entraron al salón, me levanté para saludarlos. Hola, mamá, papá. Este es Emilio, les dije con una sonrisa que intentaba ocultar mi inquietud. Mis padres sonrieron educadamente, pero sus miradas reflejaban una mezcla de sorpresa y cautela. Emilio se puso de pie para saludar, su voz era firme y respetuosa. Mucho gusto. Gracias por recibirme. Nos dirigimos hacia la mesa del comedor, donde había preparado un pequeño refrigerio para hacer la reunión más amena. Mientras nos sentábamos, la tensión en el aire era palpable, pero Emilio rompió el hielo con un comentario sobre la comida, tratando de aligerar el ambiente. Mis padres comenzaron a hacer preguntas sobre la vida de Emilio, su familia, y sus planes futuros. Cada respuesta de Emilio era medida y reflexionada, buscando demostrar su seriedad y compromiso. Me sorprendió gratamente la forma en que manejaba la conversación con tanto aplomo. Muy bien, dijo mi papá finalmente, tras un largo intercambio de preguntas y respuestas. Parece que tienes buenas intenciones, Emilio. Apreciamos que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. Mi mamá, aunque un poco más reservada, asintió. Queremos asegurarnos de que nuestra hija esté en buenas manos. La honestidad y el respeto son esenciales. Emilio asintió con gratitud. Entiendo completamente. Mi intención es construir una relación sólida y respetuosa, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. La conversación continuó en un tono más relajado mientras compartíamos la comida, y poco a poco,
la atmósfera se fue distendiendo. Aunque no podía decir con certeza que mis padres estaban completamente convencidos, noté que había un mayor entendimiento y apertura. Al final de la reunión, mis padres se despidieron con una nota de cordialidad. «Gracias por venir y por la conversación», dijo mi papá, extendiendo su mano a Emilio. «Gracias a ustedes por recibirnos», respondió Emilio, estrechando su mano con firmeza. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Cuando quedaron solos, Emilio y yo nos miramos, y en sus ojos pude ver un reflejo de alivio y esperanza. «Creo que lo hicimos bien», dije, tratando de esconder mi propia tensión. Emilio sonrió. «Sí, creo que fue un paso importante. Aún queda mucho por hacer, pero me siento más optimista ahora». Mientras nos despedíamos, sentí que un nuevo capítulo estaba por comenzar en nuestra historia. A pesar de los desafíos que aún teníamos por delante, estábamos más unidos y determinados que nunca a enfrentar lo que viniera. La noche siguiente a la reunión con mis padres, Emilio y yo nos encontrábamos en el jardín trasero de mi casa. El cielo estrellado y el suave murmullo de la brisa creaban una atmósfera tranquila, un contraste con la tensión que habíamos experimentado durante el día. Nos sentamos en el columpio de la terraza, el cual se movía suavemente con el viento. Emilio se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas en su regazo, mientras yo miraba las estrellas, tratando de calmar mi mente. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», pregunté, rompiendo el silencio. Mi voz sonaba más ligera de lo que me sentía. Emilio asintió, su expresión era una mezcla de alivio y determinación. «Sí, creo que sí. Fue un paso importante, pero aún tenemos un camino por recorrer». El silencio entre nosotros era cómodo, una pausa que nos permitía procesar lo que había pasado. De repente, Emilio se volvió hacia mí y me miró con una expresión que no había visto antes, una combinación de ternura y sinceridad. «Isabela», comenzó, su voz suave, «quiero que sepas que estoy comprometido con esto, contigo. No importa lo que venga, quiero enfrentar cada desafío a tu lado». Sentí un calor en el pecho al escuchar sus palabras. Era un compromiso que iba más allá de las palabras, algo que se sentía profundo y verdadero. «Lo aprecio mucho, Emilio. También estoy comprometida. Este no es el final, sino el comienzo de algo significativo». Emilio tomó mi mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Su toque era reconfortante, y me dio la sensación de que estábamos en esto juntos, listos para enfrentar lo que el futuro nos deparara. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de promesas y esperanzas. Miré a Emilio a los ojos, y en ese instante, entendí que lo que sentía por él no era solo una atracción pasajera, sino un profundo deseo de construir algo duradero. Nos quedamos así durante un largo rato, simplemente disfrutando de la compañía del otro bajo el cielo estrellado. La serenidad del momento me hizo sentir que todo iba a estar bien, que, a pesar de los obstáculos, teníamos la fortaleza y la determinación para superar cualquier cosa. Finalmente, me levanté, estirando los brazos hacia el cielo. «Es tarde, Emilio. Tal vez sea mejor que vayamos a descansar». Emilio se levantó también, y con una última mirada a las estrellas, asintió. «Sí, es una buena idea. Pero, ¿sabes? Estoy contento de haber pasado este tiempo contigo». Nos dirigimos hacia la puerta de la casa, y antes de entrar, Emilio se volvió hacia mí. «Gracias por estar a mi lado, Isabela». Sonreí, sintiendo una profunda gratitud y amor por el momento que compartíamos. «Gracias a ti, Emilio. Vamos a seguir adelante, paso a paso, juntos». Con esa promesa en el corazón, entramos en la casa, sabiendo que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de infinitas posibilidades. La noche terminó, pero nuestra historia apenas comenzaba. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante. Impactante. Impactante.